Saludable. La hora de Miguel Ángel. Todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a esta edición de Capital Intereconomía. Si se incorporan a esta hora de la mañana con nosotros, sepan que las bolsas europeas se disponen a abrir en positivo, a seguir su racha alcista que llevaba ayer al IBEX 35, a cerrar el lunes en un nuevo récord histórico, por encima de 16.100 puntos. El futuro del DAX con avances ahora mismo del 0,24%, futuro del Eurostock 50 subiendo también un 0,35% y casi un 0,4%, más ahora, un 0,43% es lo que está subiendo en tiempo real el futuro del IBEX 35. Al calor de las ganancias que vimos anoche en Wall Street, donde se disparaba más de un 2% el Nasdaq, en medio de ese fin del cierre de gobierno en Estados Unidos que cada vez está más cerca. Lo último es que el Senado ha aprobado esta madrugada un proyecto de ley para poner fin a ese shutdown y lo envía ahora a la Cámara de Representantes, que lo va a votar mañana miércoles. El líder de esa Cámara, el republicano Mike Johnson, se muestra optimista y espera que se ponga fin cuanto antes al cierre del gobierno más largo de la historia de Estados Unidos. Llamaré a los miembros de la Cámara para que regresen a Washington lo antes posible. Daré un aviso formal y oficial con 36 horas de antelación para que podamos votar lo antes posible la enmienda y enviarla al presidente, como saben. Y él dijo anoche con él y le dijo a la prensa que queremos que el gobierno vuelva a funcionar. Eso por el lado de la votación, que como decimos tendrá lugar mañana miércoles. Es un cierre de gobierno que se extiende desde el pasado 1 de octubre y que en los últimos días ha obligado a las aerolíneas a cancelar más de 2.000 vuelos. Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a los controladores aéreos que vuelvan a su puesto de trabajo y amenaza con recortar el sueldo a aquellos que no han ido a trabajar. Además, plantea un bonus de $10.000 para los controladores que sí han trabajado durante el cierre de gobierno, a pesar de no estar cobrando. A ellos, Trump les llama patriotas. No tenemos un déficit muy grande y hay mucha gente que quiere el trabajo, y lo que no me gustó fue cuando vi toda esa gente irse. No es tan fácil para nadie, a nuestro país nunca le ha ido mejor. No deberíamos haber dejado que la gente abandonara sus puestos de trabajo, y lo que hice básicamente fue decirles a los que se quedaron, que eran muchos, que le enviaría $10.000, pero todos sabían que el dinero llegaría y el dinero llegó. Así que quiero recompensar a las personas que se presentaron sin tonterías, sin hablar mucho, hicieron su trabajo y en muchos casos trabajaron más horas para ayudarnos a superar este periodo. Un Donald Trump que ha hablado también de aranceles esta madrugada y ha advertido que un fallo en contra de las tarifas por parte de la Corte Suprema tendría consecuencias devastadoras para Estados Unidos. Asegura el presidente estadounidense que la decisión podría implicar pérdidas superiores a $3 billones y califica el posible impacto económico como una amenaza para la seguridad nacional. Por este asunto le preguntábamos hace unos minutos a Alexis Ortega, profesor de finanzas de EA Business School. No, expresa lo que le va a costar a Donald Trump precisamente este fracaso. Intentar convertir costes propios en costes ajenos es una táctica muy habitual de estas personas que nos quieren convencer de que sus planes son correctos. Yo no creo que los aranceles hayan hecho nada bueno ni en recaudación en Estados Unidos. Ha alterado el comercio global, ha provocado desaceleración de la actividad económica. La globalización ha sido un catalizador muy importante para la mejora del nivel de vida de todos y, por lo tanto, frenar todo este proceso es negativo. Washington, que por cierto sigue negociando aranceles con otros países, anunciaba Trump, adelantaba que el acuerdo con la India está muy cerca y también parece cerca el acuerdo comercial con Suiza, en este caso con aranceles del 15%. Bueno, pues ante todo esto, las bolsas prefieren mirar al fin del shutdown, a que Estados Unidos recupere la normalidad, y los mercados lo celebran. Subía anoche el Nasdaq más de 500 puntos y el IBEX 35 marcaba un nuevo máximo histórico, como decimos, al subir casi un 2%. Pendientes también de la tecnología, una compañía como Google, que hoy, por cierto, va a anunciar su mayor plan de inversión para Alemania. Con los futuros que vienen subiendo en Europa, con algo más de dudas, Eva Villanueva, buenos días de nuevo en Estados Unidos.
Pues sí, efectivamente, tras el subidón que veíamos ayer al cierre de Wall Street, ánimo que había, como decías, ante lo que ya se ve como lo que podría ser la apertura del gobierno antes del fin de semana y, por supuesto, el impulso que se registraba en la IA, veíamos fortísimas subidas por parte del Nasdaq, que se anotaba, de hecho, su mejor comportamiento desde el 27 de mayo, con una subida del entorno del 2,3%, con Nvidia rozando el 6% de subida y con el S&P 500 con subida del 1,54% también, el mejor porcentaje desde mediados de octubre. Era una compra by the dip, comprando en medio de la caída de los valores de la inteligencia artificial, que sin embargo ha visto atenuarse el ánimo de los inversores esta madrugada. Futuros de Wall Street, como decías, que dudan, 0,06% es lo que caen los del S&P, los del Nasdaq un 0,12% y solo aguanta en terreno positivo los futuros del Dow. De hecho, en Asia hoy lo que veíamos era importantes subidas en lo que parecía ser seguir la estela de Wall Street para luego atenuar el ritmo de las ganancias en medio de lo que los expertos están evaluando como que al final vuelve a verse un cierto temor en torno a esa tecnología y la inteligencia artificial. Sin embargo, en medio de lo que es la lectura tecnológica y en medio de los resultados, Sony se ha convertido en uno de los protagonistas en el mercado nipón después de haber visto batir previsiones con sus resultados, elevar las expectativas y el guidance para el conjunto del año por el menor impacto arancelario y al final se anotaba una subida del 5,5%. Sony subiendo en bolsa, protagonismo también allí en Japón para otra empresa. SoftBank también sube en bolsa. Acabamos de conocer los resultados de la compañía. Pues sí, el conglomerado nipón, ese conglomerado inversor tecnológico que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas, pero como decimos, ha llegado a subir más de un 3%, cierra con una subida del 1,98% con unas cuentas que muestra cómo se beneficia del auge de la inteligencia artificial, mientras OpenAI está impulsando ese fondo de inversión, el Vision Fund, y lo lleva a ganar 19.000 millones de dólares en el segundo trimestre fiscal que terminó el 30 de septiembre. En Japón, protagonista de las empresas, protagonista va también el yen, que cae a su nivel más bajo en 9 meses. Pues sí, efectivamente es lo que está pasando mirando a los activos refugio cuando hemos visto las subidas en torno a los índices y a las bolsas mirando a lo que es ese inminente fin del shutdown y que ha hecho que se anote ese yen en 154,19 unidades, mientras vemos como en la canasta de las principales divisas el dólar también ha estado moviéndose en esos 99,62 y el euro dólar a esta hora, la divisa comunitaria, a la baja en 1,1554 unidades, mientras vemos, por supuesto, cómo la rentabilidad de los bonos ha alcanzado también. Ayer al cierre se relajaba hasta los 4,11%. Hoy mercado de bonos americano cerrado por el Día de los Veteranos. Importante, el oro, ganancias abultadísimas. Tenemos $4.138 la onza, mientras se avivan las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la FED del entorno del 64% por unos débiles datos económicos que se han conocido privados. Falta ver qué pasa con los públicos. Deberíamos conocer el IPC el jueves y con voces dentro de la FED que apuntan a esos recortes super jumbo, como vuelve a insistir el más cercano a Trump, Stephen Miran, o la advertencia y el temor a unos tipos largos demasiado tiempo por parte de Daily. El IBEX 35, como decía, subidón de ayer gracias a la banca, cerca 16.182 puntos, es el nivel desde el que va a partir. Banco Santander patrocina este espacio. Pues es lo que está pasando en este 11 de noviembre, en el que China celebra hoy el Día del Soltero. Hugo Alonso, buenos días de nuevo. Buenos días. Así es el tradicional maratón de compras en línea en un contexto marcado por la apuesta del gobierno chino por elevar en su nuevo plan quinquenal el peso del consumo en la economía nacional para reactivar una demanda interna debilitada. Una fecha que funciona como un termómetro de las ventas en aquel país y un catalizador bursátil para las grandes tecnológicas del país. Rafael Galán es economista experto en China. Festival de compras tiene relativa importancia, pero aún así pues el sentimiento del consumidor lleva en mínimos desde abril del 2022, pues prácticamente más de 3 años, como vemos. El consumidor está comprando, pero bueno, cada vez a unos ritmos más bajos. Las ventas minoristas aumentaron
el mes pasado un 3% interanual. Así que bueno, con cierta debilidad, como digo, pero se espera aún así que este festival de compras online pues sea relativamente más positivo. Allí en China están los reyes, siguen su viaje oficial al país, están camino ya de Pekín, donde mañana se van a reunir con Xi Jinping. Felipe VI ha participado este martes en el foro empresarial España-China en la ciudad de Chengdu, donde ha llamado a profundizar las relaciones comerciales entre ambos países y a resolver las dificultades que existen para las empresas españolas que operan en China. En la agenda de este martes, los ministros de Exteriores del G7 y de la Unión Europea se van a reunir en Canadá. Comienza hoy un encuentro de 2 días en el que van a abordar la resiliencia económica ante un nuevo escenario causado por las políticas comerciales de Estados Unidos, así como desafíos globales y el fortalecimiento de la colaboración internacional. Al encuentro asistirá el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien expondrá las prioridades de la Casa Blanca en materia de seguridad marítima, la crisis humanitaria en Haití, el conflicto en Sudán y las estrategias para fortalecer las cadenas de suministro, además de discutir la situación en Ucrania y Gaza. En Brasil se sigue celebrando la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Reunión en la que se decide el futuro del cambio climático en una cumbre en la que están presentes 170 países, pero a la que no han asistido ni Estados Unidos ni China. El presidente brasileño Lula da Silva, anfitrión de este encuentro, inaugura este lunes la COP30, lanzando este mensaje a los negacionistas. Es hora de infligir una nueva derrota a los negacionistas. Sin el Acuerdo de París, el mundo estaría abocado a un calentamiento catastrófico de casi 5 grados para finales de siglo. Vamos en la dirección correcta, pero a la velocidad equivocada. Estamos andando en la dirección cierta, mas na velocidad errada. Aquí en España, Carlos Mazón comparece hoy ante la comisión que investiga la DANA. El todavía presidente de la Generalitat Valenciana comparece esta tarde a partir de las 16 horas en la comisión de investigación sobre la DANA en las Cortes Valencianas. Mazón dará cuentas a los trabajos de reconstrucción de la zona afectada por la riada de octubre de 2024, que se cobró la vida de 229 personas y se someterá a las preguntas de los grupos parlamentarios. Y el fondo de inversión Apolo es el nuevo dueño del Atlético de Madrid. El fondo estadounidense, que cuenta con un volumen de activos de bajo gestión de $1 billón, se convierte en accionista mayoritario del club con un 55% y un desembolso de 1.200 millones en acciones y 555 millones en capital, lo que valora al Atlético de Madrid en unos 2.500 millones de euros. Miguel Ángel Gilmarín seguirá como consejero delegado y Enrique Cerezo como presidente. Los fondos Ares Management y Quantum Pacific, que completan el accionariado, verán diluida su participación. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. En invierno, circulan muchos virus respiratorios. La mayoría son leves y se cuidan en casa con descanso, líquidos y buena alimentación. No uses antibióticos sin indicación médica. Y recuerda, la primera atención empieza en ti. Pero si la fiebre persiste o eres persona de riesgo, en Atención Primaria estamos para ti. Programa financiado por el Ministerio de Sanidad, Comunidad de Madrid. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía. Información seria y veraz. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social.
una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia ya marcha con Gonzalo Garnica, consultor empresarial. ¿Qué tal, Garnica? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Rubén, por aquí andamos. Todo correcto. Lo celebro. Fernando Gómez Calcerrada, abogado del despacho RLB. ¿Qué tal estás? Buenos días, Rubén. Muy bien, bien. Gracias a Dios, bien. Juan Rivera, socio de FT Consulting. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. A lunes aquí. No, lunes no. Martes. Pero como lunes si fuera lunes. No, martes ya, y ya algunos ya nos hemos machacado el lunes. Sí. Los almudenos. Se acabó. No, te has delatado. No te creas que hubo mucho. Te has delatado. Bueno, suficiente para descansar un día más, dormir un poco, hacer cosas, ¿no? También. Bueno, ¿vosotros descansasteis también? Sí, ¿no? Sí. Bueno, no madrugaste. Razonable, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que uno ya acostumbró a levantarse temprano, al final te levantas a las 8. Un desastre. Yo tengo mi despacho en Las Rozas y como ayer no era fiesta, pues ayer trabajé. Para adelante, ¿no? Para adelante, bueno, claro. Pues eso está muy bien. Oye, luego os pregunto por el cierre de gobierno en Estados Unidos, que por si alguien se incorpora hoy del puente, pues todavía sigue, porque claro, hay que votarlo mañana en la Cámara de Representantes y lo tiene que firmar Trump, que ha dicho a los controladores que pasa, que eso de no ir a trabajar aunque no hayan cobrado, que está mal. Los demás son patriotas y los que no han ido pues lo han hecho muy mal. Y le amenazan con recortar el sueldo. Luego os pregunto por eso y por todo lo que ha supuesto. Os pregunto por el Atlético de Madrid, que abrió hoy la prensa económica, el diario Expansión, el diario 5 días, como contábamos. Pero os quiero hablar antes de Warren Buffett, que no sé si era una despedida lo de ayer o cómo hay que interpretarlo. El oráculo de Omaha que enviaba ayer a los inversores una carta en la que anunciaba que ya no va a escribir más el informe anual de su empresa, que tampoco va a intervenir en las reuniones de inversores, que a partir de ahora se va a quedar en silencio, decía. Dice que se siente bien, que trabaja 5 días a la semana, pero dice que el tiempo no perdona y que ha llegado el momento de preparar su transición que, como sabéis, para esa transición ha elegido a Greg Abel, que es quien va a ceder el testigo en Berkshire Hathaway a partir del año que viene, tras más de 6 décadas al frente del conglomerado. Se marcha, pero nos deja un legado del que vamos a hablar esta mañana con Javier Caballero, que es asesor del fondo Gestión Boutique Opportunity y autor del libro Warren y Charlie, lecciones sobre la inversión, los negocios y la vida. Javier, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Encantado de saludarte. No sé si esta carta de ayer, ¿cómo hay que interpretarla? No sé si marca una nueva era para la empresa y para sus inversores. Pues un poco, él ya anunció su despedida, recordemos que él tiene 95 años, cumplió en agosto, anunció su despedida en la última conferencia de inversores de Berkshire, que era el número 60, y ya dijo que efectivo el 1 de enero, Greg Abel iba a ser para todas las decisiones. Interesante. Greg Abel llevaba ya desde el 99, vino de una adquisición que hizo una eléctrica en el 99, se convirtió en el CEO de toda la pata eléctrica de Berkshire, que es enorme, es uno de los 4 pilares de Berkshire, y va a llevar todo el tema de operaciones, va a llevar todo el tema de la eléctrica, el ferrocarril y todas las filiales, quitándolas de seguros, que las lleva Ajit Jain, que lleva en el conglomerado de Berkshire desde 1985, pero Greg Abel tiene 63 años, Ajit Jain tiene 72, 73... O sea que todavía tienen recorrido. Un punto interesante es que antes en el 2010-12, se incorporaron 2 gestores para llevar la cartera de acciones de Berkshire, que es enorme. Ahora mismo Berkshire tiene récord de liquidez con 382.000 millones de dólares y en la cartera de acciones invertidas son casi otros 300.000, o sea que es otra de las grandes patas de Berkshire. Y eran Ted Weschler y Todd Combs. Y ellos, después de unos años cada vez tomando más relevancia, desde el 2019 casi no hay noticias y parece que va a ser Greg Abel el máximo responsable también de las inversiones. Imagino que apoyado por Ted y Todd, pero va a ser Greg. Y sobre el tema que decías, ya no va a haber más cartas. Buena noticia, que Warren hace una carta breve alrededor de Acción de Gracias, que la publicó justo ayer, y diciendo un poco de las donaciones que ha ido haciendo de sus acciones. Recordemos que él va a donar el 99% de su patrimonio y en esta carta de Acción de Gracias aprovechó
para dar algunas pinceladas que solía dar en la carta anual. O sea que a lo mejor tenemos suerte y todavía nos deleita con sus palabras. Javier, ¿qué lecciones nos ha dejado Warren Buffett a la hora de invertir? ¿Qué rasgo sería el que define mejor la manera de llevar su cartera, de llevar sus inversiones? Pues yo creo que el que mejor es el pensamiento como si fuera un empresario en la vida real. Él está intentando invertir del mismo modo en una acción que en un negocio. Y lo que él dice, tú no comprarías el mejor negocio de tu zona por o sea, no te asociarías con alguien con el que no debes, o no lo comprarías a un precio ridículo porque te ha dicho tu vecino que ese negocio es bueno, o si el negocio es malo no te fiarías de algo que has oído en las noticias. Pues él del mismo modo analiza las acciones y le da igual si va a comprar un 1% vía el mercado cotizado o el 100% en una venta negociada. ¿Pero qué ha hecho Buffett que no hayan hecho otros? ¿Cuál es la clave para que hoy estemos, por ejemplo, hablando de Buffett, de un señor que a sus 95 años sigue al pie del cañón, que ha tenido tanto éxito y que ha ido adaptándose a tantas situaciones de mercado y a tantos auges y olas? Porque ahora estamos con la ola de la IA, pero Buffett ha pasado por muchas, como esta, ¿no? Yo creo que una de las claves es que no ha dejado de aprender y, como bien dices, de adaptarse. De hecho, alguien de 95 años, unos 90, 80 y muchos, cuando invirtió en Apple, me parece digno de mencionar, no tiene iPhone, no usa ordenador, cuando ves las fotos de su despacho no tiene ordenador, y su mayor inversión fue Apple y multiplicó por 5 en pocos años. El hecho de que, como nos decías, esté ahora mismo Berkshire Hathaway en récord de liquidez, ¿qué indica? ¿Que no tiene claro dónde invertir, que no ve oportunidades o que espera que pueda haber ocasión mejor? Dos cosas. Una, que por el tamaño de Berkshire, su universo de oportunidades que le pueden interesar ya es muy pequeño, porque tienen que ser empresas o compras de decenas de miles de millones de dólares. Y dos, que los precios los ve caros. De hecho, algo que a mí me sorprendió mucho es que si estudias las cartas, las conferencias de Warren y toda su trayectoria, él siempre dice que cuando encuentras un negocio extraordinario suele ser un error venderlo porque te van a sorprender positivamente. Y ha vendido Apple, ha estado recortando acciones de forma significativa. Algo que yo no me hubiera esperado, y si está haciendo eso es que él ve las valoraciones realmente, los precios realmente altas. Tengo por aquí conmigo a Gonzalo Garnica, Juan Rivera, Fernando Gómez Concerrada, que no sé si alguno quiera preguntarte, hacer algún comentario sobre Buffett y las lecciones que nos deja, como tituláis en ese libro, esas lecciones no solamente sobre los negocios, Javier, sino también sobre la inversión y sobre la vida, que también es importante. Garnica, venga. Sí, yo le preguntaría ¿qué percepción tiene la sociedad americana de una persona como Warren Buffett? ¿Es positiva, es negativa, es neutra? Porque, vamos, mi experiencia es que los equivalentes a Warren Buffett en España, como podría ser, por ejemplo, no sé, un Amancio Ortega, pues están metidos debajo de la mesa para que no les caiga un importante chorreo cada vez que abren la boca, por muy razonable que sea lo que puedan decir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ve la sociedad americana a Warren Buffett? ¿Lo ve positivo o no? Pues muy buena pregunta, y creo que es muy diferente el tono. En la conferencia de Berkshire van 50, 60.000 personas a ver a Warren y lo tratan como un héroe. Warren, igual que Amancio, ha sido muy activo donando su fortuna. De hecho, Warren ya ha donado más del 50% de las acciones de Berkshire que tenía. Si no las hubiese donado, hoy sería probablemente el más rico del mundo por delante de Elon Musk. Y la gente le admira, le respeta. Warren ha hablado mucho de que también hay que subir los impuestos a las clases más altas. Él ha dicho en algunas cartas que paga menos impuestos que su secretaria en agregado. Pero yo creo que el tono es muy distinto en Estados Unidos. Es una sociedad distinta en la que se admira el éxito que ha conseguido Warren y el conglomerado tan grande que ha montado, que da trabajo a más de 400.000 personas, y es un tono muy, muy positivo. Juan, Fernando, no sé si queréis algo para nuestro invitado sobre Warren. Juan. Yo le preguntaría a Javier por una cuestión de cuánto de actualidad está hoy Warren Buffett en un mundo dominado, lo leía hoy en expansión con la compra de Apolo del Atlético de Madrid, por los inversores de activos alternativos, el distress, y fuera de lo que era el value investing tradicional que Buffett en Estados Unidos o Paramés en España pusieron tan de moda, mirar los fundamentales de las compañías y mirar si una compañía es buena o no.
parece que estamos en esa fiebre y en esa locura de buscar fondos de deuda y otra serie de activos de lo que llamamos alternativos, vaya, que hacen la sombra a la banca tradicional y a las finanzas tradicionales. Javier. Él realmente lo hace tan sencillo y fácil, sus ideas yo creo que son tan simples que a veces pueden parecer aburridas o que se necesita algo más. Él siempre dice, en la inversión no hay coeficiente de dificultad, no es como el salto de trampolín. Tú puedes hacer una inversión, ganar mucho dinero y no hace falta hacer una inversión muy complicada. Lo que me recuerda a esta época de récord de liquidez y cuando la gente menciona en muchos foros distintos que quizá es que Warren ya se ha quedado desactualizado, me recuerda que esas portadas del 99, cuando decían ¿qué le pasa a Warren? Ha perdido su magia, y justo vino la explosión.com del 2000, le acusaban de que no se adaptaba a Internet. Realmente él es lo que mencionábamos antes, ¿no? Un empresario que dice, si este restaurante, este campo, esta casa, este edificio de apartamentos en su caso, o este apartamento para alquilar, me va a generar X, pues voy a pagar un precio que sea razonable para ese X que me va a generar, ya sea el campo, ya sea el apartamento por los alquileres. Y ahora no está encontrando esas oportunidades. Pues nos quedamos con esas explicaciones, con ese legado de Buffett que explicáis en ese libro, lecciones sobre la inversión, los negocios y la vida. Javier Caballero, asesor del fondo Gestión Boutique Opportunity, gracias por acompañarnos y por explicarnos las claves de inversión de Warren Buffett, que va a seguir ahí, en silencio, pero va a seguir ahí. Gracias, Javier, un placer. Muchas gracias, buenos días. Y no sé si de moda, pero ahí sigue Buffett, 95 añitos y invirtiendo en cosas como Apple. Sí, fíjate, además, dos notas que me tomo aquí. Él tiene 95 años. Su sucesor creo que tiene 72 años. Es decir, en un mundo, tanto en Estados Unidos como en España, Europa, donde a partir de los 50 años ya empiezas a ser un problema, y la mayoría de los parados en España son gente mayor de 50 años, donde te prejubilan, donde las grandes firmas, por ejemplo, de mi profesión de abogacía, a partir de los 55, 57. Pues va con 95 años. Solamente hay dos instituciones que yo conozca que premien esta edad. Una es la institución del señor Buffett y otra es el Vaticano. Porque, es decir, la edad es tremendo. Y luego otro tema. Es una buena comparación, ¿eh? Sí. Yo alguna vez he intentado leer una de esas cartas muy largas, pero me ha llamado la atención una cosa, que es que este hombre, al igual que mostraba las virtudes de sus buenas inversiones, reconocía errores. O sea, es que es una mezcla impresionante. Tener edad y encima tener un grado de humildad y reconocer errores. Es una cosa magnífica. Claro. Entonces, lo que habría que preguntar es a la gente que empieza ahora, a la gente joven, oiga usted, ¿qué modelo quiere usted seguir el día de mañana dentro del mundo financiero? ¿El de este señor o el de los grandes tiburones que a los 50 ya tienen los 2 yates? Entonces, es realmente, desde el punto de vista empresarial y humano, y alguien que dona el 90% o el 99% de su dinero a una fundación, sus hijos tienen 70 y tantos años también, Es decir, bueno, pues es algo realmente encomiable. Es un ejemplo de lo que sería, bueno, pues un buen empresario dentro de ese mundo tan denostado que es el capitalismo, pero un capitalismo realmente interesante, que devuelves a la sociedad lo que ha recibido. Sobre el asunto de la edad, hay unos datos que son muy interesantes. Ahora mismo la esperanza media de vida al nacer en España es de 84 años, que es la edad media a la que está falleciendo la gente en España. O sea, un bebé que nace hoy tiene una esperanza media de vida al nacer igual a la media de la gente que está falleciendo. Pero claro, esa esperanza media de vida va incrementándose. Concretamente, según José Antonio Erce, que es mi fuente, se incrementa 8 horas al día. O sea, cada día que pasa, la esperanza media de vida crece 8 horas. Y ahora mismo está en 84 de media, 86 para las mujeres, 82 para los varones. Esto, claro, ha producido el problema de la seguridad social, porque antes la gente la jubilaban con 65 años y se moría a los 73, ya estaba 8 años cobrando la pensión. Ahora la gente se jubila a los 66, pero vive hasta los 84. Las mujeres que se han incorporado masivamente al mercado de trabajo viven hasta los 86, es decir, que se tienen entre 18 y 20 años cobrando la pensión, lo cual, claro, pues ha desajustado totalmente el sistema de la seguridad social. Y después, ¿esto a qué nos conduce? Pues que cada vez la edad media de los españoles es mayor.
La edad media del votante en España, entre 18 años o más, es de 55 años. Y esto es lo que explica, y cada vez pesa menos el colectivo de jóvenes, por eso es una chorrada decirle, te doy 400 euros para que te gastes. La gente, o sea, el peso fuerte de los votantes está en el otro lado, en los que tienen 55 años o más, pero es un porcentaje ya mayoritario de la población. Y entonces, claro, esto también conduce un poco a lo que decía Fernando. O sea, usted no puede estar prejubilando a gente con 50 años, porque eso van a vivir hasta los 90, los 90 y tantos años, ¿no? O sea, no puede estar 40 años cobrando pensión y sin aportar. Y esto, bueno, pues habrá que revisarlo. Evidentemente no vale igual para uno que se dedica a abrir zanjas en la calle con un martillo neumático y a otro que está delante de un ordenador escribiendo tranquilamente o simplemente haciendo labores de vigilancia. Pero habrá que modular exactamente cuánto tiempo va a trabajar la gente y seguramente será más tiempo de ahora, claro. Hasta los 95 son muchos, ¿no, Juan? Sí, pone el capote Gonzalo como Morante de la Puebla, porque abre el melón de las pensiones, del famoso asunto de vincular, de indexar al IPC las pensiones, el aumento para que no salga más cara la factura y de otra serie de cuestiones, o del envejecimiento de la pirámide de población en España y en Europa, que es un grave problema. Pero yo me quedaría con dos cosas que dice Buffett y por encima de todo me quedaría con una. Si algo hace Buffett y encima lo dice de Apple, es que comunica muy bien. Es decir, no hay que hacer reflexiones ni tomarse 3 días, hay que contar las cosas como son y contarlas, no diría para tontos, pero sí que las entienda todo el mundo y muestra especial respeto por todo el mundo. Dice que es tan digna una señora de la limpieza como un ejecutivo de Wall Street, y él lo explica con palabras muy llanas. Cualquiera de las cartas te las coges y es una maravilla. Y en esta última dice, oye, yo ni me lamento de decisiones que he tomado, ¿vale? Yo creo que hay que aprender de los errores y hay que aprender de todo. Y 2, escribo mi propio obituario y me hago merecedor de él y vivo de acuerdo a por lo que quiero ser recordado, ¿vale? Y son 2 ejercicios de humildad que yo creo que es algo que no abunda, ¿no? Y no vamos a hablar del habitante de la Moncloa ni nada de esto, ¿no? Pero yo creo que son lecciones muy valiosas. Y hablando de los hijos que tienen entre 68 y 74 años, dice, todavía no han entrado en la edad adulta del todo, ¿vale? Y les he dejado aquí unos ahorrillos que pueden ir administrando con las sociedades familiares que tengo, pero él vive en Omaha, Nebraska, ¿vale? Yo no sé si mucha gente sabe dónde está Nebraska. Yo Nebraska lo comparo con España muchas veces, pero claro, Omaha, Nebraska tiene una compañía que ya me gustaría a mí tenerla en España, ¿no? Y es un hombre sencillo y humilde, nada más. Después de Buffett vamos a Publi y a la vuelta hablamos del cierre de gobierno de Trump y del Atlético de Madrid, que es así como una buena mezcla. Venga. A ver, si no se quita el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 de la cara, no puedo hacerle la endodoncia. Es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan. Ya, pero si no le arreglo esa caries, va a poder guardar los 11 millones del premio en el hueco de la muela 18. Me da igual. Fermín, colabore. Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Otros bancos te dirán que analizan todo lo que pasa en el mundo y en los mercados financieros. En Renta 4 Banco, además, queremos conocerte a ti. Porque sabemos que cuando te sientes cómodo con tus objetivos, tu inversión es la mejor inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Me muero por probar ese restaurante de moda. Pues yo voy la semana que viene gracias a la tarjeta Platinum de Amex. ¿Y eso? Por ser titular Platinum, ahora nos invitan a 2 cenas al año en restaurantes de alta cocina. Busca en tu navegador Amex Platinum.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. En Castilla y León, todo nace sabiendo. Sabe reconocer la excelencia de las cosas buenas, al arte de hacer feliz al paladar y dejar el corazón contento. Sabe degustar estrellas y conservar nuestra historia para disfrutar del presente. Tierra de sabor, el arte de degustar la vida. Junta de Castilla y León. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. ¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés. Llévate un televisor Samsung de 55 pulgadas Neo QLED Mini LED por 649 €. Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses. Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés. Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Con Gonzalo Garnica, con Fernando Gómez Calcerrada y con Juan Rivera. Os pregunto muy rápido por el cierre de gobierno de Estados Unidos, que sigue todavía, aunque ya tiene fecha de caducidad. Parece que ya a partir de mañana, cuando el Congreso de luz verde y lo firme Trump, estaremos ya en situación normal. 42 días hoy, el más largo de la historia de Estados Unidos. ¿Cómo resumís, Juan, 42 días en medio minuto? ¿Cómo lo habéis visto? Hombre, yo no tengo perspectiva para verlo, porque en España no tenemos esa suerte de que no haya presupuestos y se cierre el gobierno. Aquí le pegamos la patada para adelante y seguimos gastando. Y seguimos gastando y vivimos en una realidad paralela. En Estados Unidos yo creo que es bueno que la gente tenga sensibilidad sobre lo graves que son las cosas, porque si los pilotos y los contratadores no cobran, no hay aviones, no te puedes mover y la economía se para, ¿no? Por mucho que le pese a Trump. Por mucho que le pese a Trump y que diga, oye, 42 sí. días, pues al final llegas al borde del abismo. Para mí esa es la principal lección de la que tendríamos que aprender aquí. Sí, hay otro rigor completamente diferente. Si está presupuestado, bien, y si no, no se puede utilizar. Aquí, bueno, pues pasa totalmente lo contrario. Pero lo que es curioso, es decir, de la política norteamericana es como al final hay acuerdos entre todos los partidos. Hay 8 demócratas que se pasan al voto republicano. Es decir, esa permeabilidad o ese buscar el interés del votante de mi circunscripción, eso es algo maravilloso. Y aquí, lógicamente, pues no ni está ni se le espera, ¿no? Sí, suscribo lo que decís. Ya pasó con gobiernos de estados. Por ejemplo, también el gobierno de California tuvo que mandar a los empleados a casa porque se les había acabado el dinero, y me parece muy sano que eso funcione así. No hay presupuestos, no hay dinero, pues la gente se va sin cobrar, ¿no? Y es una cosa pues que admiro de los americanos. Igual que la admiro también que a los narcotraficantes les pasen con un portaaviones por encima de la lancha y con un avión de combate, y no como aquí, que lo que está pasando es que mandamos a los guardias civiles montados en una barquilla. En una Zodiac. En una Zodiac a enfrentarse con lanchas de 14 metros que tienen 500 caballos de potencia,
y ellos además los guardias civiles van con munición 9 milímetros para Melun, que son pistolillas, y los narcos van con fusiles de asalto que disparan calibre 7.62. Con el AK-47, el 7.62, sí. Que eso atraviesa el blindaje casi de un coche, ¿no? Entonces, claro, pues admiro a los americanos por su resolución y porque tienen muy claras cuáles son las prioridades, ¿no? Y por eso, bueno, pues son los amos del mundo, y como os he visto antes con lo de Warren Buffett y no aquí. Hablando de americanos, un americano es el nuevo dueño del Atlético de Madrid. El fondo Apolo, que hoy habla la prensa económica, por ejemplo, 5 días, Apolo se queda con el Atlético de Madrid, la tercera mayor compra del fútbol europeo, solo superada por la de Chelsea y Manchester United, equipos ingleses. Valora esa operación, por la que se queda con el 57% y va a invertir casi 1.800 millones de euros en algo más de 2.500 millones de euros. Y dice, por ejemplo, Expansión, que Gil Marín y Enrique Cerezo van a seguir de momento con sus puestos como consejero delegado y como presidente del club. ¿Os sorprendía antes la valoración? 2.500 millones de euros, ¿no, Fernando? Sí, no, es una valoración, yo dentro de la ignorancia de la información parca que se da, es una valoración alta, porque significa, si te vas a un sistema de múltiplos de EBITDA más menos deuda neta, pues sale un múltiplo muy grande, ¿no? Valorar en 2.500 millones con una facturación más o menos de 450 millones es alta. Puede ser que haya utilizado otros parámetros, el profit after tax o cualquier tema de esos, pero es alta. Y antes lo estabais comentando vosotros, es decir, yo dentro de mi ignorancia del fútbol, es absoluta, pero hay un montón de equipos aquí de la Liga Española que pertenecen a inversores, en muchos de los casos extranjeros, y que ven un negocio importantísimo y rentable en estos temas. Tienen unos años de convivencia, que no es fácil. Habrá un acuerdo de accionistas. Transición, ¿no? Claro, habrá una ampliación de capital, un acuerdo de accionistas que tendrán ahí que convivir. La toma de decisiones en estos casos suele ser muy complicada, pero bueno, parece ser que esto es un alivio para el Atlético de Madrid y sus futuros planes de ciudad deportiva. Eso es. Que necesitaban dinero rápido. Juan. Lo decía antes cuando hablaba con Caballero de Buffett, es decir, hoy en día los fondos de inversiones alternativas están dominando el panorama financiero, es decir, Sixth Street, CVC, que entró en el deal con la Liga, o muchos otros están viendo cómo este tipo de activos pues son rentables. Han invertido en operaciones de deuda y de crédito, donde allí los bancos ya no entran por condiciones de solvencia y de riesgo crediticio. Ellos están tomando esa deuda y ese crédito privado, y ahora están tomando los activos. Recordemos que el Milan se lo compró un señor que se llama Elliot Singer, famoso por tener uno de los fondos activistas más grandes del mundo, y lo reflotó y lo estabilizó después de la era de Berlusconi, y ahora es propiedad de otro fondo. Frente a la propiedad de los clubes en manos del dinero de Oriente Medio, pues surgen los inversores financieros. En Estados Unidos había familias y había inversores más emprendedores. Ahora estamos viendo cómo los accionistas de empresas financieras toman capital. Hay un equipo de la NBA, los Detroit Pistons, que es propiedad del dueño de un fondo de private equity que es Platinum Equity. En este caso, el que ha invertido no es el dueño del vehículo, sino el vehículo, que es un vehículo que capitaliza creo que 3.000 o 4.000 millones de euros, de los cuales un buen trozo ha ido a parar al Atlético de Madrid. Volviendo al tema de la valoración, Ares creo que compró en el 21 por algo más de 180 millones el 34%. Si tú haces cuentas, en 4 años han hecho un extraordinario negocio. Nadie sabe cuánta deuda hay, no hay más detalles. Tampoco sé si Apolo se ha mirado la historia reciente y las finales de Lisboa y de Milán, ¿vale? Pero yo creo que vale mucho por lo que ha logrado, por la masa social, por los intangibles, por la ciudad deportiva, por el nuevo proyecto que tienen al lado del estadio, y por todo lo que tracciona para la marca. Convivencia, pues habrá, pero yo creo que es un buen deal. Lo que no sé es muy importante, ahora que dice las finales, que para ganar rentabilidad el equipo tiene que ganar finales. Se puede conseguir de otras formas, ¿no? Bueno, vamos a ver. El fútbol profesional
se va a convertir en un gran negociazo porque tiene alcance mundial. Al final la NFL, que es el rugby americano, el fútbol americano, el rugby, pues básicamente les interesa a los americanos, que es un mercado enorme. El fútbol profesional, el soccer, interesa a todo el mundo, empezando por los chinos y siguiendo por los indios y por supuesto los hispanoamericanos. Entonces, ¿cuándo pega el gran salto del fútbol profesional? Pues cuando sus ingresos dejan de estar vinculados a la taquilla y a la publicidad y a la venta de merchandising y entra en juego la tarificación del pago por visión. Ese es el momento en el que de pronto crece como la espuma el negocio del fútbol profesional. Y desde luego va a tener en el futuro pues un enorme recorrido y seguro que los que entren ahí pues harán un gran negociazo. Luego, claro, tenemos el caso del equipo más importante históricamente del mundo, que es el Real Madrid, que no tiene forma societaria, que es de los socios, ¿no? Entonces parece que se está valorando como... Es un buen punto ese. Que es un buen punto ese. Se está valorando como 10.000 millones. Y digo, bueno, o sea, si hay 100.000 socios del Madrid y esto vale 10.000 millones, cada socio del Madrid tiene 100.000 euros en su participación en el Madrid vale 100.000 euros. Claro, todas son reflexiones un poco abstractas, ¿no? Pero habría que ver si eso, digamos, el Real Madrid en este caso, entraran fondos o entrase capital privado, ¿qué harían los socios actuales? No es el primer rumor que se habla de hasta un 49% de parte privada ahora, ¿eh? Claro. De hecho, de este mes ahí se puede tomar alguna decisión importante, por lo que se cuenta, ¿eh? Sí, sí. Pero vamos, en cualquier caso, sí, refleja que es un gran negociazo el fútbol profesional, es el deporte por excelencia de todo el mundo, tiene un alcance brutal en todos, vamos, en la inmensa mayoría de los países y por lo tanto va a ser una fuente de negocio brutal. Claro. Los fondos han visto rentabilidad, Fernando. Sí, pero yo quiero hacer un apunte de lo que ha comentado Juan, que es un tema muy interesante y además está empezando a haber muchas voces, artículos. Las compañías tienen un acceso limitado a bancos, a préstamos de bancos. Y entonces estos préstamos se están canalizando a través de las sociedades de capital riesgo. Préstanse a los grandes fondos y los fondos son los que invierten. Y eso es un tema delicado porque realmente el riesgo sigue estando ahí. Aunque el destinatario final es la compañía a la que le has negado el crédito, es la que se va a beneficiar de ese dinero. Lo que haces es utilizar el fondo de inversión para... Y eso es un tema que ahora mismo está suscitando muchas incógnitas, preguntas, riesgo, análisis de riesgo y dudas sobre eso, porque al final es lo mismo. Solamente que estás utilizando a un tercero para la inversión. Para dejarte ese dinero. Juan Rivera, Gonzalo Garnica, Fernando Gómez Cancerrada, un placer haberos tenido por aquí hablando de estos asuntos. Vamos a ver cómo va evolucionando la semana. Que os vaya bien vuestro lunes, ¿eh? Semana corta. No martes sí, pero para vosotros no. Para vosotros ya estamos casi a miércoles. Hoy ya no quieres... martes ni te cases ni te embarques. No, ya queda menos para el viernes. Aunque uno sí que tiene ganas de embarcarse rumbo a otro sitio. Bueno, depende cuál, ¿eh? Tampoco. Por aquí se está bien, a pesar de todo. A pesar de todo. Buen martes, adiós. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias, señores. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Un frente atlántico asociado a la borrasca Claudia afectará al noroeste peninsular, con lluvias fuertes y persistentes en Galicia, especialmente en el oeste de A Coruña. Habrá cielos nubosos en el norte y el oeste, y nubes altas en el resto. Las temperaturas en ascenso, salvo ligeros descensos en el este, heladas en Pirineos. Los vientos serán del sur con rachas muy fuertes en Galicia y el Cantábrico, y poniente rolando a levante en el estrecho. En Canarias, intervalos nubosos y lluvias débiles. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Todos nuestros agentes están ocupados.
Si tienes un problema como consumidor, cuéntanoslo y en el Instituto Municipal de Consumo te escuchamos, mediamos, arbitramos y si es necesario, reclamamos contigo. Tienes una oficina de consumo en cada distrito. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. En 10 minutos tenemos ya abiertas las bolsas europeas. Vamos a recordar las claves del día, por dónde vienen los índices, por dónde vienen los futuros y a qué protagonistas empresariales vamos a mirar, con el foco puesto en el cierre de gobierno en Estados Unidos, cuenta atrás, horas contadas, fecha de caducidad, porque mañana la Cámara de Representantes va a votar después de ese principio de acuerdo en el Senado. Eso impulsaba ayer a las bolsas estadounidenses y de qué forma. Se recogen hoy esas ganancias en las bolsas europeas, futuro del IBEX 35, que parte desde máximos históricos. ¿Cómo viene? Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Muy buenos días, con una subida del 0,4%, por lo tanto es muy probable que superemos ese récord de 16.182 puntos con los que el IBEX cerraba ayer. Hoy es festivo federal en Estados Unidos, se celebra el Día de los Veteranos, por lo tanto habrá menos movimientos, estará abierta la bolsa, pero cerrado el mercado de bonos. Hemos conocido que la tasa de desempleo en el Reino Unido en septiembre se ha situado en el 5% frente al 4,9% previsto, y hoy en España el Tesoro celebra subasta de letras y en Alemania y la zona euro se va a conocer el índice ZEW de confianza inversora de noviembre. También la presidenta del BCE, Christine Lagarde, participa en una conferencia del Banco de Albania. Tenemos la prima de riesgo en 51 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 en el 3,18. Con el foco puesto también en la tecnología, recordemos, como les contábamos, que dos compañías en Asia han presentado cuentas y han batido resultados. Son Sony y SoftBank, las dos subiendo en bolsa, y muy pendientes también del sector hoy en Europa tras las subidas anoche del Nasdaq. En el resto de indicadores, en el resto de Europa, los futuros, Roberto, ¿cómo vienen? Con subida del 0,11% para el DAX alemán, del 0,26% para el Eurostock 50 y de medio punto para el CAC 40 francés. Un día donde estamos atentos a resultados. Porsche SE, la matriz financiera de Volkswagen, anuncia unas ganancias ajustadas que disminuyen un 36% respecto al año anterior. También Vodafone, y es que la compañía espera alcanzar el extremo superior de sus rangos de orientación para ese beneficio operativo ajustado y lo sitúa entre 11.300 y 11.600 millones de euros y un flujo de caja libre de entre 2.400 y 2.600 millones. Y también hemos tenido resultados de Munich Re. El resultado neto atribuible a los accionistas es de 2.000 millones de euros frente a los 907 millones registrados en el mismo ejercicio del año anterior. En cuanto a futuros americanos, hoy pendientes de cómo recoge las bolsas esas grandes subidas de ayer, vemos el Nasdaq 100 cayendo un 0,24% y el S&P 500 un 0,14%. Y en cuanto a plazas asiáticas, después de que Sony se haya disparado tras batir expectativas, el Nikkei de Tokio ha cerrado muy plano la sesión con subida del 0,13%, el Hansen también muy plano, alza del 0,04%, más destacado es la subida del Kospi coreano, ha cerrado la sesión con subida del 0,81%. Pablo García, director de Ibacons Alpha Value. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días. Hola, buenos días. Mercado que sigue alcista y no sé si esto del fin del cierre de gobierno ya con fecha de caducidad es la gasolina que necesitábamos para seguir hasta el infinito y más allá. Pues sí, la verdad es que estamos teniendo unos resultados empresariales extraordinarios. Esperemos que no decepcione el miércoles tras el cierre que viene. Nvidia, resultados muy buenos, acuerdos entre chinos y norteamericanos. Bueno, ya solo nos queda, aparte del levantamiento, del shutdown, pues que el señor Putin pues llegue a buenas con el señor Trump. Aparte de eso, la verdad es que albricias, como dirían, ¿no?, los antiguos, todo está funcionando bien, las valoraciones son elevadas, pero las expectativas de beneficios futuros también lo son, con lo cual
de momento, pues ese es el optimismo que comentábamos en Divo con Salfavario, que esperamos que continúe el buen tocado. La semana pasada hubo ciertas dudas y que de Santa Claus pues nos lleve a máximos para el cierre de este ejercicio. Por pedir un poco más, hablando de Santa Claus y de regalos, faltaría el regalo en forma de bajada de tipos por parte de Powell en diciembre, ¿no? Bueno, esperemos que los datos de empleo, que no se han conocido, los oficiales, sí hemos conocido unos datos vistos del informe Challenge, hemos conocido los ADPs. Bueno, pues digamos que una de cal y otra de arena. La desaceleración del mercado laboral norteamericano es una evidencia. La cosa es si eso va a ser suficiente para consolidar los recortes de tipos. Es verdad que la probabilidad ha ido cayendo desde prácticamente el 96% de otro nuevo recorte para diciembre a en torno al 65%. Y es que la inflación repunta. Vamos a ver si esa inflación esta semana se consolida, se repunte y nos da un poquito bueno, pues un poco de vidilla para el trading, ¿no? Bueno, se espera un 3,1%. ¿Es suficiente para consolidar un recorte de tipos? Yo creo que sí, pero desde luego vamos a escuchar al señor Powell, ¿no? Y esos datos de empleo que desconocemos hasta. Pablo, ¿por qué sube el precio del oro hoy? Porque no sé si es muy fácil entender o explicar por qué sube el oro al mismo tiempo que están subiendo las bolsas. Lo normal es que pase lo contrario y que cuando hay cierta preocupación en el mercado, los inversores busquen refugio, por ejemplo, en el oro. Pero es que tenemos a las dos cosas subiendo en paralelo. ¿Cómo se explica esto? Bueno, llevamos mucho tiempo con esa tónica. Yo creo que hay dos factores muy importantes. Uno es la demanda extraordinaria de ciertos países que confían, sobre todo más en el oro como activo refugio que no en los bonos. Y lo que estamos viendo es que cada vez que los precios de los bonos caen y suben los niveles de rentabilidad, como está pasando de nuevo ahora, por ejemplo, con el T-Bond, vemos que el dinero que quiere ser o que es algo más miedoso va al oro y no va a los bonos, los déficits públicos, las dificultades para colocar posiblemente en un futuro la deuda y que tienen que pagar más para ser más atractivos, hacen que los grandes inversores, sobre todo bancos centrales, gobiernos, etcétera, lo que están haciendo es comprar oro como activo refugio, y independientemente de lo que pasa en el mercado, ¿no? Para mí es más el switch de los bonos soberanos hacia el bono que en sí comprar un activo refugio porque tengas miedo que el mercado vaya a caer a corto plazo. En 30 segundos antes de hacer punto y aparte, que luego hablamos contigo cuando hablamos al mercado, foco puesto de nuevo en el sector automovilístico con las cuentas de la matriz financiera de Volkswagen y por tanto también de Porsche. También se ha visto perjudicada por la situación del fabricante de automóviles Porsche con esa caída de sus beneficios. No corren buenos tiempos, ¿no?, para el sector auto. No, y seguimos insistiendo en nuestra falta de apetito por el sector. Los catalizadores no son buenos ni de demanda, ni por supuesto de esa fantástica competencia china. Si encima los aranceles parece que no van a ser un problema, la verdad es que lo tenemos complicado para el sector. Abrimos la persiana, abrimos el mercado y hablamos un ratito. Pablo García de Ibacón Salfavario, hasta ahora. Gracias. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com